Váyase poniendo cómodo, hermanos, abriendo sus Biblias ahí, en la epístola a los Colosenses, por favor. Estamos a punto de leer uno de los pasajes más maravillosos y por excelencia cristocéntricos, ¿verdad? Es un pasaje, hermanos, muy rico, ¿verdad? Muy rico, un pasaje que cada uno de nosotros debe de conocer, ¿verdad? Hay tantas sectas, hay tantas religiones, ¿verdad? Alrededor del mundo, ¿verdad? Alguien hacía una pregunta, ¿verdad? Y decía, ¿cuántas religiones falsas y cuántas religiones verdaderas existen, ¿verdad? Y alguien muy sabiamente le dijo, pues hay una solamente de cada una, ¿verdad? La iglesia que enseña de Cristo, ¿verdad? De una manera completa, de una manera verdadera, conocida como la iglesia cristiana, ¿verdad? Y todas las demás, ¿verdad? Agrupadas con un solo nombre como iglesias, sectas, ¿verdad? Falsas doctrinas, ¿verdad? Cualquier secta, iglesia, denominación que no enseñe correctamente de Cristo, hermanos, será considerada como una secta, ¿verdad? Como una religión falsa, ¿verdad? Solamente aquellos que enseñan de una manera apropiada, de una manera correcta, ¿verdad? Acerca de Cristo, pueden considerarse como iglesias totalmente bíblicas, iglesias totalmente cristianas, ¿verdad? Este pasaje es muy importante para cada uno de nosotros como creyentes, como iglesia, por supuesto, pero digo para cada uno como creyentes porque es un pasaje que debemos de conocer, es un pasaje que podemos compartir, ¿verdad? Cuando por ahí nos enfrentamos, ¿verdad? Con algún mormón, algún testigo de Jehová, por mencionar solamente algunas sectas, ¿verdad? Religiones falsas, ¿verdad? Así que espero que en esta noche en esta mañana usted sea bendecido, ¿verdad? Así como lo he sido yo durante la semana, durante este tiempo, ¿verdad? Sin ninguna duda, hermanos, que Cristo es el personaje principal de toda la Escritura. En el Antiguo Testamento encontramos a Cristo desde la creación, desde Génesis 1, desde la promesa de un Redentor y la preparación para su venida. Todos los libros del Nuevo Testamento enseñan acerca de la persona de Cristo y de su mensaje. Tanto los evangelios, hermanos, como Hechos, hablando de la iglesia primitiva que compartíamos ahora en el campamento, y las epístolas hablan de la obra de Cristo. En Apocalipsis también muestra a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde el principio de la Escritura, de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Algunos grandes teólogos y eruditos dicen, ¿verdad?, que existe una línea escarlata, ¿verdad?, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa línea escarlata es la sangre de Cristo, ¿no? La persona de Cristo en toda la Escritura. Así que el personaje principal, ¿verdad? Aunque en los textos que compartimos hay muchos personajes, ¿verdad?, que podrían ser principales del texto, en realidad el personaje, ¿verdad?, número uno y principal de cada texto siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Jesús declaró personalmente a los dos que iban a Emaús en Lucas 24-27 lo que las Escrituras decían de él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿verdad? Fue lo que Jesús declaró a esos que iban camino de Emaús. Aunque toda la Biblia habla de Jesús, estamos de acuerdo, hermanos, ¿verdad? Y deberíamos de estar de acuerdo que el pasaje que vamos a tratar en esta mañana, basado aquí en Colosenses 1, del versículo del 15 al 20, si quieren ya irlo marcando, Colosenses 1 del 15 al 20, y en eso deberíamos de estar de acuerdo, que es uno de los pasajes más cristocéntricos de las Escrituras, más completos, hermanos, quitando cualquier duda acerca de la deidad de Cristo, mostrando su verdadera identidad, hermanos. Vamos a leer la Escritura, ahí, Colosenses 1, del 15 al 20. La Escritura dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Palabra del Señor. Padre, te pedimos una vez más que nos bendigas, Padre, a través de tu palabra. Padre, te pedimos que nos ilumines, Padre, que hables a través de tu palabra y nos alimentes a través de ella, Padre, como lo haces cada domingo por la mañana, los miércoles por la tarde, como lo haces, Señor, cada vez que abrimos tu palabra, Señor, en nuestros hogares, en nuestros devocionales, en nuestros estudios personales, Señor. Padre, a ti sean la honra y te pedimos que nos bendigas de una manera tan especial como lo haces siempre, Señor. Y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Así que este pasaje, aquí vamos a estar, Colosenses 1, del 15 al 20, hermanos, ¿verdad? Vamos a estar aquí en esta mañana. Al igual que Juan, el apóstol Pablo también enfrentó a los gnósticos de su tiempo, que negaban la deidad de Cristo, como muchos el día de hoy lo siguen haciendo, ¿verdad? Esto era algo que estaba sucediendo en algunas iglesias en el tiempo de Cristo, ¿verdad? En el tiempo de Cristo también Juan también enfrenta, ¿verdad?, a esta manera de pensar también, a los gnósticos también, y es algo que estaba sucediendo dentro de algunos problemas en la iglesia ahí, ¿verdad?, en Colosas, ¿verdad? Era algo que estaba sucediendo, las herejías, el legalismo, el misticismo pagano, ¿verdad? La iglesia en Colosas, hermanos, estaba compuesta por judíos, ¿verdad? Por judíos, pero también muchos gentiles también, ¿verdad? Entonces había mucho judaísmo, mucho legalismo, pero también había mucho paganismo también ahí. Había un gran problema en la iglesia, ¿verdad? Las herejías, el legalismo, el misticismo pagano, la enseñanza de la necesidad de circuncisión para salvación por los judaizantes, el ascetismo y la adoración a ángeles, entre otras cosas, hermanos. Esto preocupó de tal manera a Epafras, quien había fundado la iglesia en Colosas, que éste fue a la misma Roma entre el año 60 y 62, tiempo del primer encarcelamiento de Pablo en la misma ciudad, ahí en Roma, ¿verdad? Epafras siempre oraba para que en la iglesia, ahí en Colosas, los cristianos permanecieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, según Colosenses 4:2. Así que esta carta es escrita de Roma y es considerada y es también conocida como una epístola de la prisión también, ¿verdad? El Pablo escribe, ¿verdad?, esta carta de ahí, desde Roma, estando prisionero, hermanos. En este contexto, Pablo escribe la carta desde la prisión. Y después del saludo, hermanos, después del saludo, que abarca los primeros 14 versículos de aquí del capítulo 1 de Colosenses, después de esto, Pablo inicia la parte doctrinal. Hay que recordar que las epístolas, ¿verdad?, si en algo se parecen, son comunes ellas en que primero encontramos la parte doctrinal y después la parte práctica, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad?, doctrinal o del saludo es corta, ¿verdad? Sigue también enseñando acerca de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Doctrina, hermanos, esta doctrina, ¿verdad?, la falsa deidad de Cristo. Esta doctrina amenazaba a la salud espiritual de la iglesia, hermanos. Amenazaba mucho la salud espiritual de la iglesia y por supuesto es una doctrina, ¿verdad?, que si se enseña, ¿verdad?, se empieza a enseñar, ¿verdad?, acerca de que Jesús no es completa y verdaderamente humano, así como completamente y verdaderamente Dios, la iglesia va a estar en un grave peligro, la iglesia va a estar en un grave problema. El no tener, hermanos, un verdadero conocimiento de quién es Cristo siempre amenazará la salud espiritual de cualquier iglesia local, incluso de nuestra iglesia. Y siempre será la perdición de las sectas religiosas. Enseñar bien acerca de Cristo va a ser parte fundamental de la salud espiritual de las iglesias locales. Pero no enseñar bien acerca de Cristo va a ser, hermanos, ¿verdad?,
siempre va a ser la perdición para las sectas religiosas, hermanos. Así que estaremos aquí en esta hermosa mañana enseñando, hermanos, y conociendo la verdadera identidad de Cristo. Para que aquellos que apuntan, ese puede ser un título sugerido, la verdadera identidad de Cristo. Otro título puede ser conociendo la verdadera identidad de Cristo. Es algo que cada uno de nosotros debe de conocer, ¿verdad? Y si en algo hemos de profundizar es en conocer a nuestro Señor Jesucristo, no solamente lo que dice este pasaje, sino lo que dice toda la Escritura, hermanos, ¿verdad? Incluso terminamos el culto, ¿verdad? Y decimos, parezcámonos más a Cristo, pero para parecernos a Cristo debemos de conocer la Escritura, debemos de conocer su carácter, debemos de conocer sus atributos, hermano, ¿verdad? Y es algo que siempre debemos estar estudiando. Entre más conozcamos a Cristo, más podemos parecernos a Él, ¿verdad? Si usted no lee la Escritura, no se va a parecer a Cristo, usted se va a parecer al mundo, ¿verdad? Usted se va a parecer al mundo. Así que en esta mañana estaremos aquí conociendo la verdadera identidad de Cristo. Vamos cuando menos a ver 10 cosas, ¿verdad?, que hablan acerca de la verdadera identidad de Cristo, ¿verdad?, que describen a la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, completo y verdaderamente humano, así también divino, hermanos. Cualquier enseñanza, hermanos, que redefina lo que la Escritura dice acerca de la persona de Jesucristo, es un peligro, hermanos, es un peligro grande, ¿verdad? Cuando la doctrina, hermanos, ¿verdad?, como la doctrina que niega la deidad de Cristo, el nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte y su resurrección física, siempre será falsa doctrina. Cualquier enseñanza que redefina todo esto, ¿verdad?, es un peligro para la iglesia. Y aquí la iglesia estaba en peligro. La iglesia en Colosas estaba en peligro, porque no se estaba enseñando, ¿verdad?, de una manera correcta acerca de Cristo. Estaban los judaizantes, había falsos maestros, como siempre los hay en las iglesias también, y estaban enseñando acerca de esto, ¿verdad? Ahora, hermanos, una de las doctrinas más atacadas desde los principios de la iglesia hasta el día de hoy ha sido acerca de la verdadera identidad de Jesús, sobre todo su deidad, hermanos, sobre todo su deidad, ¿no? Y ahorita vamos a estar viendo algunas doctrinas, ¿verdad?, que son atacadas hasta el día de hoy y que eran atacadas en este tiempo, ¿verdad?, cuando Pablo está escribiendo esta hermosa carta, años 60 y 62, ¿verdad?, después de Cristo. Ahora en esta mañana vamos a hacernos la pregunta, ¿quién es Cristo o cómo es Cristo?, para profundizar en la verdadera identidad de Cristo. En primer lugar, hermanos, el texto nos dice que Cristo es imagen de Dios. Primer punto, Cristo, imagen de Dios. Vamos a empezar ahí del versículo 15 y vamos a terminar en el versículo 20 en esta hermosa mañana. En primer lugar, vemos que Cristo es imagen de Dios, dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, hermanos. Él es la imagen de Dios invisible. Aquí la palabra para imagen, hermanos, en el original es la palabra eikon, que significa semejanza. De aquí se deriva la palabra ícono o estatua, de aquí se deriva esa palabra, ¿verdad? Ya conocemos las estatuas, ¿verdad? Y dijo por allá que no se dice estatua, ¿verdad? Se dice monumento, dijo alguien, ¿verdad? Desde conocemos las estatuas, regularmente se hace una estatua, ya me equivoqué. Regularmente se hace una estatua, ¿verdad?, para hacer una réplica de algo o de alguien, ¿verdad? O de alguien, ¿no? Por ejemplo, hay una estatua de Cristóbal Colón, ¿verdad? Hay una estatua de George Washington, ¿verdad? Aunque unos dicen, pues en realidad, ¿verdad?, los historiadores dicen, pues ni se parecía a Cristóbal Colón, ni así era Cristóbal Colón, dice, ¿verdad? Pero se hacen estatuas para representar ciertas cosas o a ciertos personajes también, ¿verdad? Es la palabra eikon que se usa aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Como seres humanos fuimos hechos a la semejanza de Dios, pero esa semejanza ha quedado dañada por el pecado, hermanos, ¿verdad? Por el pecado. La paz, ¿verdad?, entre el hombre y Dios fue rota, fue quebrantada, hermanos, ¿verdad?, por el pecado en el jardín del Edén, ¿verdad?, por el jardín del Edén. Incluso uno de los temas que hace énfasis este hermoso pasaje es en la reconciliación, ¿verdad?, entre el hombre
y entre Dios a través de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Que vamos a estar viendo en los últimos puntos, ¿verdad? En esta mañana, ¿verdad? Esa semejanza ha quedado dañada por el pecado en el Edén. Pero aún así Dios nos llama para que pongamos, hermanos, la fe en Él, con el propósito de que nuestra imagen sea restaurada a la semejanza de su Hijo, ¿verdad? Siempre debemos de estar buscando parecernos a Cristo, hermanos, ¿verdad? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aunque somos imagen, aunque somos icón de Dios, no lo somos en su totalidad por causa del pecado. Pero la maravillosa doctrina es que Cristo sí lo es. Cristo sí lo es, hermanos, de manera completa, porque Él es Dios, hermanos. Otros versículos que hablan de Jesús como plenamente Dios incluyen a Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, dice la Escritura, ¿verdad? Y me estaba preguntando ahora en la semana, ¿verdad? ¿Cómo es que los testigos o los mormones o otros niegan la deidad de Cristo, ¿verdad? Y esos versículos pues son tan claros, ¿verdad? Son tan claros hablando acerca de la deidad de Cristo, ¿verdad? La palabra griega, hermanos, imagen o carácter, nos da la idea de duplicado exacto, ¿verdad? Ahí en Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? Aquí la palabra imagen o carácter nos da la idea de duplicado exacto. Gruden dice que esto quiere decir que Dios Hijo duplica exactamente el ser o la naturaleza de Dios. Esto significa que cualquier atributo, poder o detalle del Padre, el Hijo lo tiene por igual, hermanos, ¿verdad? Cristo es Dios, Cristo es divino, ¿verdad? Hemos estado y hemos tenido la oportunidad de ir a través del Evangelio de Juan, ¿verdad? Y recordamos los propósitos del libro, apologético y evangelístico, también la deidad de Cristo, siempre atacada, Cristo rechazado, ¿verdad? Le decían hereje, ¿verdad? Que era un blasfemo, ¿verdad? Pero Él demostró su poder y su deidad a través de los milagros, ¿verdad? Y que podemos leer en Juan, aunque no son todos, ¿verdad? Ahí en el libro de Juan, ¿verdad? Pero podemos ver esto, ¿verdad? Predicábamos allá en Río Rico la semana pasada y hablábamos acerca del milagro creativo del Señor, el primer milagro creativo, ¿verdad? Creando vino de un agua común y corriente, ¿verdad? Poder y deidad de Cristo en un milagro creativo, ¿verdad? Y haciendo énfasis en que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, comparte los mismos atributos, ¿verdad? Cristo es omnipotente, Cristo es, hermanos, creador, ¿verdad? Y como Él es creador, para Él no fue difícil crear vino de un agua corriente, ¿verdad? Sin la necesidad de uvas, sin la necesidad de un proceso o tiempo para envejecimiento o fermentación para las uvas, ¿verdad? O para este vino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él comparte todos los atributos. Él es omnipotente, Él puede hacer cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa, ¿verdad? Vemos en Juan que Él es omnisciente también cuando vio a aquellos de sus discípulos sentados bajo de la higuera también, ¿verdad? Y la Escritura habla, ¿verdad? Y remarca y recalca, ¿verdad? Los atributos de Cristo, atributos que solamente Dios tiene, hermanos, ¿verdad? Solamente Dios tiene. Así que estamos viendo, en primer lugar, que Cristo es la imagen de Dios, ¿verdad? El Señor dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dijo Jesús a Felipe. De esa manera el Dios invisible se hizo visible, hermanos. El Dios invisible se hizo visible a los ojos humanos, ¿verdad? A los ojos humanos. A diferencia de nosotros, Jesús es perfecto y la imagen exacta de Dios, hermano, exacta de Dios, ¿verdad? Una vida totalmente libre, sin pecado, hermanos, sin pecado, ¿verdad? Así que Cristo es la imagen de Dios, hermanos. En segundo lugar, vemos que Cristo es preeminente. Cristo es preeminente. Estamos todavía en el capítulo 15, en el versículo 15. Vamos a la segunda parte del versículo 15. Dice, el primogénito de toda la creación. Cristo es preeminente. La siguiente línea nos presenta un problema en algunas ocasiones. Algunos ven aquí a Jesucristo como el primer ser creado, cuando leen primogénito, ¿verdad? Y el primogénito de nuestras familias, ¿verdad? De nuestras familias,
por supuesto es el primer hijo que tenemos, ¿verdad? Entonces muchas cuando leen, ¿verdad? O aquellos que rechazan, ¿verdad? La preexistencia de Cristo, ¿verdad? Y que quieren enseñar que Cristo empezó a existir cuando Él nació, en su nacimiento, ¿verdad? Distorsionan todas estas palabras, toda la interpretación correcta de la Escritura. Esta línea, pues por eso presenta algún problema en algunas ocasiones. Algunos ven aquí a Jesucristo como el primer ser creado, no como creador, hermanos, pero no es así, por supuesto. Gramaticalmente no se trata de un genitivo de origen, ¿verdad? O de posesión, sino de un genitivo de referencia, que se podría traducir así: primogénito o preeminente, con referencia a toda la creación. Pero también, para entender esta frase, debemos de verla a la luz del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el primogénito no era necesariamente el primer nacido de una familia, sino más bien era un título con ciertos privilegios que se les daba a un hijo, ¿verdad? Incluso muchas gentes prominentes o muchas gentes ricas, millonarias de aquel tiempo, ¿verdad? Que tenían bastantes hijos, ¿verdad? Dieron la primogenitura, hermanos, a niños adoptados que ni siquiera eran hijos de ellos, y ellos los nombraban como sus primogénitos, ¿verdad? Al nombrarlos primogénitos por las características que tenían esos niños adoptados, ¿verdad? Que ellos sabían, ¿verdad? Que iban a hacer buen uso de su dinero, que iban a administrar muy bien las cosas, ¿verdad? Y todo esto, ellos adquirían la autoridad que el padre tenía. Al morir el padre, ellos se quedaban con esa autoridad. No necesariamente tenían que ser el primer hijo nacido, ¿verdad? Para ser el primogénito, ¿verdad? Él era el representante del padre de familia, el que recibía todo y el responsable de administrar los bienes del padre. Esto se ve muy claramente ilustrado en la historia de Jacob y de Esaú, y como el segundo perdió la primogenitura o sus privilegios. La palabra primogénito, prototokos, o a más de hablar de prioridad o de ser el primero, hermanos, también hace referencia a su soberanía sobre toda la creación. Jesucristo es el soberano sobre toda la creación. Entonces Jesucristo no es el primer creado, Él es preexistente, ¿verdad? Él es preexistente, sino el que está sobre toda la creación. Él no es el primer creado, como muchos dicen, sino que Él está sobre toda la creación. Él tiene toda la autoridad sobre toda la creación. Incluso la Escritura dice que por Él, ¿verdad?, subsisten todas las cosas. Por Él es que existe todo el universo. Por eso es que el sol no se mueve, la luna no se mueve de donde está, ¿verdad? Porque Cristo, hermanos, ¿verdad?, tiene todo bajo control. Él es el soberano, hermanos. Él es el soberano, ¿verdad? Él está sobre toda la creación. En conclusión, podemos decir que tiene la preeminencia absoluta de heredar toda la creación. Hebreos 1:2 dicen: a quien constituyó heredero de todo. Y como estamos viendo y vamos avanzando, estamos viendo, hermanos, claramente, ¿verdad?, que Cristo es Dios mismo, completa y verdaderamente Dios, hermanos, ¿verdad? Un comentarista dice que la frase el primogénito de toda la creación se entiende mejor si se dice que Cristo tiene los derechos o privilegios del primogénito, ¿verdad? Así que Cristo, hermanos, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo es la imagen de Dios, pero también Cristo es preeminente. Él es el soberano de toda la creación, hermanos. Y en tercer lugar, Cristo es el creador, ¿verdad? Cristo es el creador, ya hemos hablado un poco de eso. Versículo 16, aquí está de una manera muy clara, que dice: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre decir a aquellos que Cristo empezó a existir cuando nació, ¿verdad? Cuando nació allá en Belén, si la Escritura dice, hermanos, porque por Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Inmediatamente nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Y allí también encontramos a Cristo también desde el principio, creando todo lo que existe, todo lo que podemos ver y todo lo que no podemos ver, hermanos, ¿verdad? Lo que podemos ver solamente es una parte pequeñísima de la creación del Señor, ¿verdad? Y hay cosas que nosotros no podemos ver, hermanos, cosas que los grandes telescopios han podido fotografiar o han podido
alcanzar, pero aún más allá hay más y muchísimas cosas más, ¿verdad? Un universo con colores, con formaciones tan hermosas que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Pero aún esas cosas han sido creadas para el Señor. Las cosas que vemos, las cosas que no vemos, ¿verdad? Todo ha sido creado por el Señor. Cristo es el creador de todo, hermanos. Él no es creado, ya que existió antes de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, dice la Escritura, de una manera tan clara, concisa, precisa, directa. Hebreos dice, y por quien asimismo hizo el universo, dice. Él creó todo el universo, la energía, el tiempo, el espacio, la materia, y todo lo que hace posible su funcionamiento, hermanos. Todo fue creado por Cristo, todo fue creado por Cristo, y Él sustenta todo esto. Él sustenta todo esto. No hay duda de que Jesús es el autor de toda la creación. En sí mismo Él no es un ser creado. Cuando vemos el mundo tan maravilloso y glorioso que Jesús creó, nosotros le adoramos y le honramos aún más como creador de todo lo que existe, ¿verdad? Como creador de todo, el creador de la vida, ¿verdad? El creador de todo lo que existe, de las plantas, ¿verdad? Y vamos a Génesis y vemos cómo el Señor creó todo lo que existe en 6 días, ¿verdad? Y sabemos que Jesús estaba ahí, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Junto con el Padre y el Espíritu Santo, creando todo lo que existe, hermanos. Cristo no puede ser alguien creado, ¿verdad? Él es creador. Cristo no puede haber, ¿verdad?, empezado a existir en su nacimiento. Él es preexistente, hermanos. Existe, ¿verdad?, desde la eternidad, antes de que cualquier cosa existiera, hermanos. Y por eso decía que aunque un párrafo corto, del 15 al 20, es uno de los pasajes más ricos de la Escritura. Y es uno de los pasajes que nosotros debemos de conocer y debemos poder explicar también. Que debemos poder explicar, ¿verdad? Si alguno, después de la predicación, quisiera alguna copia de la predicación, lo puedo hacer. Puedo sacar una copia y dársela para que ustedes sigan estudiando ahí en su casa. Solamente estoy viendo, no me estoy introduciendo mucho. Son 10 cosas las que estamos viendo. Vamos en la tercera apenas, ¿verdad? Incluso cada una de las 10 cosas que estamos viendo que identifican la deidad de nuestro Señor Jesucristo podría ser una sola predicación. En cuarto lugar, vemos a Cristo como superior. Vamos en el versículo 16, avanzando. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Dice. Esto es algo maravilloso, hermanos. Como será demostrado en el resto de la carta a los colosenses, la herejía de los colosenses fue obtenida de una elaborada angeología, el cual pone a los ángeles como mediadores entre Dios y los hombres. Una doctrina, hermanos, que hasta el día de hoy se sigue enseñando, y algunos van más allá y a lo ridículo, ¿verdad? Donde dicen que la Santa Muerte, entre comillas, ¿verdad?, está intercediendo por ellos, ¿verdad? No tenía el disgusto de conocer el templo ese que hay aquí en Nogales. El otro día pasé por ahí, ¿verdad? Y dije, bueno, hasta qué disgusto, ¿verdad?, estar viendo eso ahí, ¿verdad? Estar viendo eso ahí, ¿verdad? Pablo enfatizó que no importa el rango de seres espirituales que pueda haber, Jesús también los creó, hermanos, y dichos seres únicamente le responden a Él. No le va a responder a usted un ángel, ni un arcángel, ni un serafín, nada de lo que existe le va a responder a usted. Mucho menos, ¿verdad?, María, la Madre del Señor, ¿verdad? Mucho menos María, la Madre del Señor. No se especifica si estos seres son caídos o santos. Porque el Señor creó a los 2 grupos, hermanos. La herejía incluía el culto a los ángeles, incluyendo la enseñanza que Jesús era uno de ellos, ¿verdad? Y algunos enseñan esto, que Jesús es un ángel, ¿verdad? Que Jesús es un ángel. El hermano MacArthur dice que el propósito de la lista de potencias angelicales, hermanos, sean tronos, dominios, principados o potestades, esta lista de potencias angelicales es mostrar el propósito de la superioridad de Cristo sobre cualquier ser, sobre cualquier cosa que existe. Él es superior, hermanos. Todo fue creado por Él y para Él, termina diciendo, ¿verdad? Así como dice Romanos 11, del 33 de 11:33 al 36, ¿verdad? Como Dios, Jesús creó el universo y todo lo que en Él hay es para su gloria y para su deleite, hermanos.
porque todo fue creado por Él, ¿verdad? Por Él, para Él, ¿no? Y todo es de Él, ¿verdad? Todo fue creado por Él y para Él, hermanos, como dice Romanos 11. Como Dios, Jesús creó todo lo que existe y todo lo que en Él hay para su gloria y su deleite. Todo lo que existe debe de glorificarle y debe de darle la gloria, porque Él es superior a cualquier cosa, hermanos. Él es superior a cualquier cosa. En quinto lugar, Cristo es eterno, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Una vez más, a ver, por si alguien creía que Jesús fue creado, ¿verdad?, en el momento de su nacimiento, ¿verdad? Miren lo que dice la Escritura. Y Él es antes de todas las cosas. Y cuando decimos de todas las cosas, significa en español, ¿qué creen? Todas las cosas. Todas las cosas, es fácil, hermano, todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que podemos ver, todo lo que no podemos ver y que existe, ¿verdad? Él es antes de todas las cosas. Si Él es antes de todas las cosas, no pudo haber sido creado en su encarnación, mucho menos llamado Dios por vivir una vida perfecta, como muchos creen, porque muchos creen, hasta eso llegan a creer, ¿verdad? Vivió estos años de una manera perfecta. Y ahí, ¿verdad?, es cuando se hace Dios. Cristo vivió una vida perfecta, porque Él era Dios, porque Él es Dios, hermanos. Antes de que todo existiera, Cristo junto con el Padre y el Espíritu Santo crearon en el principio los cielos y la tierra, dice Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la Escritura. Y desde ahí ya empezamos a ver a la persona de Cristo creando, ¿verdad?, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Como Él ya existía, hermanos, hay que recordar que Cristo es eterno. Como Él ya existía, ha existido desde siempre, ¿verdad? Como Él ya existía, Jesús es eterno. Como solo Dios puede serlo. Juan 1, del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No sé por qué siempre que paso por aquí me acuerdo de Luis Ángel siempre, ¿verdad? Estaba chiquitito Luis Ángel, 7 años, 6 años parece, apenas hablaba, ¿verdad? Apenas se le entendía y recitó este pasaje él, aquí en la parte de abajo, ¿no? Y pues estamos orando por él para que venga el Señor, ¿verdad? Cristo es eterno, hermanos. Él es el creador, pero Él es el sustentador también. En sexto lugar, Cristo es sustentador. Y todas las cosas en Él subsisten, dice la Escritura. Qué hermoso pasaje, hermanos, qué hermoso pasaje, cómo describe a nuestro Señor Jesús. Y todas las cosas en Él subsisten. La idea es que Jesús es el principio que une todas las cosas y el sustentador personal de toda la creación, hermanos, de toda la creación. Por lo tanto, Dios, como el sustentador, es tan necesario para dar continuidad a todas las cosas. Asimismo, Dios, el creador, es quien creó todas las cosas. Pero este poder de preservación o continuidad están adscritos a Cristo. Cristo es el que sustenta todas las cosas. Él es el que sustenta todas las cosas. Por eso estamos aquí, hermanos. Sin Cristo no pudiéramos estar aquí. Sin Cristo no lloviera, sin Cristo no saliera el sol, no se metiera el sol, no hubiera noche, no hubiera día. Sin Cristo no hubiera nada de lo que podemos ver y de lo que existe, porque Él le da continuidad a las cosas, Él persevera todas las cosas a través de su poder, hermanos. Él es el sustentador de todas las cosas. Subsisten literalmente es mantener juntas, es lo que nos da la idea de esta palabra, subsistir, mantener juntas. Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio necesario de fuerza, masa y energía para la existencia y continuidad de la vida, hermanos, y continuidad de la vida. Aquí en la tierra, hasta que Él quiera, ¿no? ¿Verdad? Hebreos 1:3 dice: sustenta todo con la palabra de su poder, dice. Jesús encamina todas las cosas con su poder para que se cumplan sus propósitos. Él es soberano, nada de lo que pasa está fuera de su alcance o de su conocimiento, hermanos, ¿verdad?
No sé si usted se emociona al estar aprendiendo todo eso, ¿verdad? Pero yo me emociono otra vez. Ya me emocioné mucho, pero me vuelvo a emocionar, ¿verdad? En séptimo lugar, Cristo es cabeza, hermanos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Versículo 18. Pablo usó una metáfora usando el cuerpo para referirse a la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así como el cuerpo humano es controlado por la cabeza, parte en donde está nuestro cerebro, ¿verdad? De aquí salen todos los hilitos, ¿verdad? Todas las venitas, todos los nervios, ¿verdad? Que controlan nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ahí manda la información, ¿verdad? Sale de aquí desde la cabeza hasta todo el cuerpo. Cristo controla la iglesia, porque Él es la cabeza, hermanos, de la iglesia. De esta manera, cada parte de la iglesia es dirigida por Cristo. Es dirigida por Cristo cada parte, ¿verdad? Tal vez usted pueda aprovecharse hoy en la mañana, aprovechar y decir, a ver, yo estoy siendo dirigido por Cristo. Y debe poner mucha atención, hermanos, porque si no está dirigido por Cristo, no está siendo dirigido por Cristo, ¿verdad? Lo seguro es que no sea creyente usted. Si hay alguno o dos por aquí. Pero si usted está siendo dirigido por Cristo, usted puede estar seguro que es un creyente, ¿verdad? ¿Y cómo lo puede saber? Por sus frutos os conoceréis, dice la Escritura, ¿verdad? Estamos haciendo lo que Cristo quiere que hagamos, estamos haciendo lo que la Escritura quiere que hagamos, y es algo se lo dejo de tarea, ¿no? Para estar ahí meditando en cuanto a esto. Cristo es la cabeza. En octavo lugar, Cristo es primogénito. Versículo 18, la segunda parte. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, hermanos. Hablando de la resurrección de Cristo, de manera cronológica, fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado para no morir otra vez, hermanos, ¿verdad? Para no morir otra vez. Algunos resucitaron, pero murieron otra vez. Lázaro resucitó, pero murió otra vez, ¿verdad? Algunos fueron resucitados también, hay otros ejemplos en la Escritura, pero volvieron a morir, murieron otra vez, ¿verdad? Murieron otra vez. Pero Él es el primogénito de entre los muertos. Hablando de la resurrección de Cristo, de una manera fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado para no morir otra vez. Cristo es supremo en jerarquía, el primero en rango o influencia frente a todos a los que resucitaron, incluyendo a su amigo Lázaro, ya que ellos murieron físicamente después de resucitar. Y a todos los hombres, hermano, y a todos los hombres, Cristo es primogénito en cuanto a esto, ¿verdad? Primicias, ¿verdad? De la resurrección, hermano, primicia de la resurrección, ¿verdad? Los primeros frutos de la cosecha de la cual nosotros seremos parte en aquel día, ¿verdad? Cuando el Señor venga, ¿verdad? En aquel día nosotros vamos a ser parte de esa misma cosecha, pero Él es el primer fruto, Él es el primer fruto, ¿verdad? Pero también Cristo es pleno, hermanos, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, dice la Escritura. A diferencia de la herejía enseñada por los falsos maestros, que decían que los atributos y el poder de Dios estaba dividida en varias emanaciones, Pablo enseñó que todos los atributos y poderes divinos habitaban, se alojaban, hermanos, permanentemente en plenitud, de manera copiosa, ¿verdad? En una sola persona, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Él es pleno, hermanos, en Él habita toda plenitud, en Él habita toda plenitud. Y en décimo lugar, Cristo reconciliador, ¿verdad? La reconciliación entre Dios, ¿verdad? Y entre el hombre, hermanos. Esta reconciliación no puede existir si alguien no viene a Cristo, ¿verdad? Aquellos que no vienen a Cristo están en enemistad con el Dios Todopoderoso, hermanos. Pero cuando venimos a Cristo, esa comunión, ¿verdad? Esa relación se restablece de una vez más, ¿verdad? Ya no estamos en enemistad con Dios, sino estamos en paz con Dios. Podemos vivir de esa manera, una manera, ¿verdad? En comunión con nuestro Señor. Cristo es reconciliador, versículo 20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Reconciliar significa cambiar. Solo Cristo puede cambiar la relación rota que ha existido entre el hombre y entre Dios. El hombre es reconciliado con Dios y con todas las cosas cuando Dios le restaura una relación correcta con Él mediante
nuestro Señor Jesucristo solamente, hermanos. Esa reconciliación solamente se puede efectuar a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y otros versículos que podemos estar citando y que ya hemos citado también. Ya no hay más enemistad con Dios, ahora hay paz entre el hombre y Dios, por la preciosa sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que vienen a Él, todo el incrédulo que viene a Él en arrepentimiento y le confiesa como su Salvador y se somete a Él como su Señor, vive una nueva vida en Cristo, empieza a vivir una nueva vida en Cristo, empieza a crecer en santidad, empieza a crecer espiritualmente, ¿verdad? Es porque ha tenido esa reconciliación a través de Cristo con el Padre, hermanos, ¿verdad? Cristo es la imagen de Dios, está sobre toda la creación, está sobre toda la creación, es superior a todo, hermanos. Él es el creador de todo lo que existe, de lo que vemos y de lo que no vemos. Él es eterno, hermanos. No empezó a existir cuando Él nació. Es la cabeza de la iglesia. Es supremo en jerarquía. Él es pleno, ya que todos los atributos y el poder de Dios se alojan permanentemente en Él, hermanos. Porque Cristo es Dios. Porque Cristo es Dios. Él nos ha reconciliado con el Padre. Y ahora tenemos paz por la sangre de Cristo. Termino con estas palabras de Jesús a sus discípulos en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, hermanos. Hermanos, queridos hermanos, tener un concepto errado de quién es Cristo, hermanos, producirá enfermedad espiritual en la iglesia y será la perdición para muchas sectas, para todas las sectas. Pero tener un concepto correcto de la identidad de Cristo y someterse a su señorío nos hace sus hijos y hace una iglesia saludable también como la nuestra también, ¿verdad? Y todo esto es porque a Él le damos toda la honra y toda la gloria, hermanos, ¿verdad? Y pedimos al Señor que nos siga ayudando, que la iglesia conozca más del Señor de manera general como iglesia, pero también especialmente de manera personal, ¿verdad? Que seamos estudiosos de la Escritura, que vayamos a la Escritura, que conozcamos al Señor, que busquemos, ¿verdad? Y que localicemos aquí los atributos, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Los atributos de Cristo, ¿verdad? Y que nosotros podamos imitarlos. Si no eres creyente, te invitamos para que consideres venir a los pies del Señor, ¿verdad? Para que empieces a vivir una nueva vida en Cristo. Y si eres creyente, ánimo, sigue aprendiendo del Señor para que sigas creciendo en santidad y sigas madurando espiritualmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, hermanos, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra, un pasaje claro, un pasaje tan hermoso, ¿verdad? Le invito a que lo siga leyendo ahí en su casa. Si alguien quiere más información, puede ir con el hermano Ramón, puede ir conmigo, podemos recomendar libros, podemos dar copias de las predicaciones también. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, lo vieron nuestro hermano David que nos guíe en oración y también para celebrar la cena también, hermano.